por estar con nosotros y le cedo inmediatamente la palabra. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Yo soy profesor de posgrado aquí en Ciencias Políticas, también de Derecho. La UNAM sí me parece la mejor institución educativa de todo el continente. Me orgulloso de formar parte de ello y recibí con mucho agrado esta invitación a participar en este espacio. Lamentablemente me salió otro asunto que no se pudo negociar, entonces tengo que escaparme más o menos pronto. Entonces básicamente les voy a así que echar un rollo, salir corriendo, un poco como Castro, ¿verdad? Nada más que aquí no me corren, me voy por pura cuenta, pero lo bueno es que compartimos campos, no nada más campos, pero estamos aquí enfrente, estamos cruzando la calle y después bueno, realmente a mí me interesa mucho la docencia, trabajar con los alumnos, colegas, profesores, siempre estoy aquí todos los días, entonces pido disculpas por eso. Mira, hay muchas formas para abordar este asunto electoral. Quizás una forma interesante podría ser un recorrido muy rápido, histórico, por lo que ha ocurrido con el IFE y el momento actual en que se enfrenta y cómo comparamos, relacionamos el momento actual con momentos anteriores, cómo aprendemos de la corta historia del desarrollo de las instituciones electorales y de la legislación electoral en el país. Yo diría, de una forma muy reduccionista quizás de ponerlo, que cada uno de los consejos generales ha tenido un reto histórico fundamental y en cada hablo de tres consejos, el de 96-2003, el de 2003, siguen con nosotros un par de los consejeros del modelo 2003, pero que se va desmoronando y descabezado por lo menos en 2007, y ahora el nuevo consejo que entra desde 2008, son los consejos de Wóllner como presidente, el Persugalde como presidente y el Valdés. Cada uno de esos consejos entra con un reto muy específico para trabajar a favor de la democratización del país. En cada uno de los tres casos, el primer movimiento fue en el sentido equivocado, gravemente equivocado, yo creo que de manera muy preocupante. Los primeros movimientos en los tres era equivocación, no supieron entender en un momento cuál era el reto principal de este momento del IFE, del Consejo General. Sin embargo, con el tiempo, esta equivocación, estos errores, generaron su propia respuesta, y es a partir de esta respuesta, o social o institucional, que se empezó a remontar este error de origen y se empezó a construir el siguiente paso en el desarrollo institucional de la democracia del país. En 96 llega un consejo general elegido por todos los partidos políticos, plural, con consejeros propuestos por todos los partidos, incluyendo los partidos chicos. Jesús Cantú llega al consejo propuesto por el PT. Hay un par de consejeros que son propuestos por el PRD, un par por el PAN y unos 3 o 4, dependiendo de cómo los quieres evaluar, por el PRI y el gobierno, ¿no? Una mezcla ahí. Ya veo el problema para empezar temprano. Bueno, seguimos adelante, no importa. El asunto aquí es que entra este Consejo General 96 con estas esperanzas para democratizar el espacio público. Y evidentemente el reto principal del 96
es, si bien no lo podemos decir de manera tan burda, de sacar el pie de los pinos, por lo menos es enfrentar el poder hegemónico que ejercía en ese momento el régimen del Partido del Estado y construir un espacio autónomo, independiente, organizado, que pudiera construir otro eje, centro para articular el esfuerzo democrático. Ahora, los primeros movimientos de los consejeros, en particular del consejero presidente, entiendo que José Walker iba a estar aquí, pero qué bueno que no, porque salir corriendo después de criticarlo hubiera sido aún más grave. Algún otro momento ojalá tengamos un momento para debatir en forma, José Walker y yo, porque hemos tenido intercambios epistolares incluso, no que hemos llegado a realmente hacer un debate de fondo público. Ojalá algún día se dé en forma, me encantaría. Desde mi punto de vista, José Walker comete una gran equivocación cuando llega como presidente del Consejo del Presidente del IFE. Lo primero que hace José Walker es nombrar como secretario ejecutivo a un señor que se llama Felipe Solís Acero, que hasta la fecha es alguien muy cercano al PRI gobierno, en ese momento, ahora trabajamos cercanamente con Petronas, etc. Es una persona brillante, muy inteligente, no le quitamos sus méritos académicos, intelectuales, conocimiento de IFE, esa no es la cuestión. Nada más que en ese momento, que hay un momento de viraje en que la pregunta era si el IFE iba a poder independizarse del régimen del Partido del Estado, nombrar como el titular de la estructura burocrática, administrativa y ejecutiva del IFE a una persona íntimamente ligada con ese mismo sistema, mandó un señal pues, muy preocupante de que no iba a haber un cambio radical en la forma en que funcionaban las instituciones públicas del país. Esto generó una respuesta, que fue la conformación de una especie de oposición dentro del mismo Consejo General del IFE. Se creó lo que llegó a llamarse el pentágono de consejeros dentro del IFE. El IFE son 9, 5 es mayoría. Se unieron 5 consejeros que habían sido nombrados, propuestos por partidos de la oposición en su momento, que empezaron a hacer pues, un caos y medio dentro del IFE. Realmente lo que hacen estos, un caos positivo en algún sentido, lo que hacen es que empiezan a llenar de sentido esta legislación electoral y querer brincar algunas trampas que existían en el conflicto. Ustedes recuerdan que la reforma constitucional, ahorita llegamos a la teoría, vamos a ver las comparaciones, no se nos da tiempo, pero es importante rescatar la historia, porque la reforma constitucional del 96 fue aprobada por consenso, pero ya a la hora de la legislación electoral, el COFIPE específicamente, fue aprobado únicamente por el PRI. Todo el PRI en 96 tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, podía aprobar leyes por cuenta propia, fue hasta el 97 que perdió esta mayoría, y el COFIPE 96 fue aprobado por el PRI nada más. Y por diseño, por descuido, no sabemos, habría que hacer un trabajo más antropológico, dejaron varias pues, trampas no explícitas en la ley, que a la hora en que los consejeros llegaron, encontraron estas trampas. Por ejemplo, la ley del 96 no permitía al IFE investigar las violaciones a la ley. Lo único que podía hacer el IFE era recibir quejas junto con su documentación y evaluar esa documentación, solicitar información a otras áreas del mismo IFE y resolver sobre el expediente, como si fuera un juez aquí de distrito que no tiene mayores capacidades para investigar de oficio, ir al campo, ver qué es lo que realmente ocurrió, nada más recibir de manera pasiva y resolver. También en la ley de 96
no se le permite a los consejeros electorales participar directamente en el manejo del instituto electoral. La idea era tener un consejo de notables que observaban de fuera y que el ejercicio de poder real del IFE sería por parte del secretario ejecutivo, por eso es tan importante este nombramiento del subsecretario, y no lo que era la estructura ejecutiva. Y lo ves hasta la fecha. Si vas al IFE, las oficinas del consejero presidente o del secretario ejecutivo son más grandes que este salón. Bueno, el del consejero presidente es más o menos como esto, el del secretario ejecutivo un poco más grande. Mientras los consejeros electorales están todos en un bunkercito, en otro edificio, así de dos pisos, están en la planta baja, todos amontonados. Creo que te estoy diciendo, no, y el IFE, no, ya no me invitan, pero me imagino a ser más o menos lo mismo. Los consejeros están ahí, eso es la idea. Pero entonces este Pentágono, estos otros consejeros, empieza a erogarse de facultades en base a su función constitucional. Hay una historia muy larga ahí, pero la idea es que a partir de esta apuesta por la continuidad hay una respuesta muy clara de parte de los mismos consejeros, y esto surge de la pluralidad con que fueron nombrados estos mismos consejeros, el consenso que se logró en 96, y eso es lo que explica, desde mi punto de vista, el éxito del IFE y la posibilidad de tener una transición democrática inicial, o por menos alternancia, en el año 2000. Y esto rompe con un esquema muy básico de la ciencia política, por lo menos americana, con la idea de que una burocracia efectiva es una que se aísla de la sociedad, que se protege del debate público, que se esconde en una especie de torre de marfil tecnocrático, que así, sobre todo los órganos autónomos, no podemos pensar en el Banco de México, en bancos centrales. La idea de un órgano autónomo es crear una torre independiente lleno de tecnócratas conocedores de la materia, que se aíslan, y que eso es lo que explica el éxito de una institución. Y lo que vemos, y mucho de esto también está en este libro, invito a leerlo, no tienen tiempo. Lo que realmente explica el éxito del IFE en ese momento, más bien es la pluralidad y incluso la conflictividad del debate interno dentro del Consejo General, y la misma transparencia que esto crea ante la opinión pública. Vemos una institución viva, en movimiento, arrojado y valiente, en lugar de una burocrática, opaca y supuestamente experta, que realmente lo único que hace es seguir con la simulación histórica. El Consejo General 2003, hay mucho más sobre el anteriormente, pero vamos muy rápido. Luis Carlos Ugalde, cuando llega al IFE, hay una entrevista fascinante que él da al periódico Universal, en que le pregunta cuál es su proyecto, cómo entiende su función, etc. Él dice algo muy revelador, que es que su objetivo como presidente del IFE es que cada día el IFE fuera menos materia de noticias, que cada día se aislara más, no sé, en lo que se aislara, alejara más de la opinión pública, que ojalá el IFE pudiera convertirse en el largo plazo en un mero administrador de elecciones que no daba de qué hablar. Y aquí, otra vez, así como a Waldberg se le revertió sus primeras decisiones, a Ugalde ocurrió justamente lo contrario, ¿no? Y yo diría que al final de cuentas para el bien de la democracia y para el bien del país, ¿no? En los dos casos, porque pues quería pasarse a listo. Quería poder operar las cosas sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Y al final de cuentas, pues muchos sí nos dimos cuenta, y se generó este debate que ocurrió en 2006. Yo no digo que necesariamente hubo fraude, no, soy de los agnósticos ahí. Lo que sí tengo muy claro es que
la actuación del IFE en ese momento fue pues totalmente al estilo de pues el régimen autoritario, opaco, escondiéndose siempre en una lógica de razón de Estado, no queriendo transparentar la información. Obviamente lo de las boletas ahí está, pero desde antes, mismos recuentos, etc. No queriendo asumir sus responsabilidades, no viendo tampoco un debate interno, dinámico. El IFE de repente se convirtió en el organismo de Carlos Ugalde. O sea, ya no veías este debate que veías en el consejo anterior. Yo estoy en una posición extraña como experto que estudio, bueno, yo no puedo decirme experto, ¿verdad? Como estudioso de el IFE, de estas materias electorales, yo sí apoyé que, pues que salieran los Carlos Ugalde. Celebro que haya habido una reacción social y política para renovar a esta institución que lo estaba fallando. Claro, pues es un organismo autónomo, tiene que rendir cuentas a la sociedad y en este caso hubo graves deficiencias en su actuación y qué bien que tuvimos una oportunidad de renovación. Lo lamentable es que la nueva conformación del IFE pues también deja mucho de desear. Y aquí, otra vez, este consejo empieza con un gran hierro, un gran error, que es pues, la decisión de hace 2 meses, el 13 de febrero, pues, de sobreseer aquella falta de TV Azteca y Televisa, de haber agrupado e interrumpido a los programas promocionales e interrumpido los programas de fútbol y de box después, pero principalmente de fútbol. Al principio, al mero inicio, la primera semana de las precampañas. Yo espero que haya, bueno, ya ha habido una respuesta a esta decisión. Hay algunos indicios de que el IFE está intentando corregir su camino, aunque también hay otros indicios de que no. Recientemente salió, por ejemplo, de Voz Pública, que el IFE está en pláticas de Televisa de renegociar la utilización de los tiempos oficiales. En lugar de, son 48 minutos al día, ustedes ya lo habrán escuchado y vivido. Ahora en las campañas va a estar durísimo porque todo ese espacio va a estar lleno de las voces de los partidos, pero hay pláticas, como sabía hasta la semana pasada entre Televisa y el IFE, para que en lugar de otorgar estos minutos, de 48 minutos, se pudiera intercambiarlos por cintillos, imágenes durante los noticieros o los programas, o sea, como lo hacen en el fútbol, pues, ¿no? Así, de repente aparece una imagen aquí, ¿no? Que en lugar de bajar el rating tanto con esos anuncios tan aburridos que se hicieron, la mayoría son, mejor permitiéramos a los concesionarios a utilizar esas otras formas de propaganda. Aquí yo creo que hay una cosa de fondo, y salió también el debate del año pasado con respecto a el famoso blindaje en contra del narcotráfico. Desde Luis Pérez Ugalde y desde antes, yo creo que José Bueno no tenía esta posición, y actualmente existe la idea de que no deberíamos pedirle demasiado al IFE. Que el IFE en esencia es, pues eso, un administrador de elecciones. Cuenta los votos, distribuye ahora tiempos de televisión, pero que no debería tener tantas facultades. Puede ser, como esto de sancionar a estos medios, etc. Puede ser debatible este tema, podemos debatirlo si el IFE debería ser, en un plano ideal, un administrador o realmente un regulador de las elecciones, un regulador del espacio público. Pero más allá de ese debate a nivel normativo, ideal, pues hay una realidad.
cuando vemos la legislación, y esto era cierto desde el 96, yo digo, pero sobre todo a partir de la reforma electoral constitucional y de las leyes secundarias de 2007 y 2008, vemos que estamos creando una institución que es, en esencia, un organismo regulador del espacio democrático en este país. El IFE tiene facultades para fiscalizar, controlar, distribuir todos los espacios oficiales de 48 minutos desde el inicio de las precampañas hasta la elección. El IFE tiene facultades para censurar, para controlar el contenido de los mensajes de los partidos políticos. Es el responsable de asegurar que ningún actor privado, nadie más allá, incluyendo los mismos partidos políticos, nadie pueda contratar ningún espacio propagandístico en radio y televisión. Tiene que definir qué es y qué no es propaganda. Estamos viendo esto en el debate con respecto al partido verde, ¿no? Que de repente quieren informar sobre sus labores legislativos, ¿no? Tiene facultades de investigar las cuentas bancarias, el secreto fiduciario, fiscal fiduciario y bancario ya no le aplican al IFE. Tiene una cantidad de obligaciones que para mí ya lo coloca en otro tipo de organismo. Yo creo que la literatura que tenemos que aplicar para entender el IFE como institución es justamente la literatura que tiene que ver con la regulación económica. Vemos los órganos reguladores del mercado, como la Comisión Federal de Competencia, la Copetel, de Telecomunicaciones. Esos son organismos del Estado responsables de asegurar una competencia. Bueno, en la teoría, ¿verdad? En México, en muchos países no es así, pero son organismos que supuestamente son responsables de asegurar una competencia legal y plena entre los actores en una esfera específica en telecomunicaciones o en general de competencia en el mercado. Y así como eso es el caso en el plano económico, en el plano político, el IFE es ese organismo. No es un administrador de elecciones, es un organismo regulador de la vida democrática del país. Tiene hasta facultades de educación cívica en las escuelas, o sea, que no lo quieren utilizar, o hay un debate al respecto, con respecto al narco. Ahora está remitiendo toda la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Es una cosa, pero que tienen las capacidades de que la ley lo dice, eso es una realidad. Entonces, unas cosas más peligrosas desde mi punto de vista es, teniendo esas facultades, no ejercerlas. Si ya de por sí en 2006 había muchas facultades que no ejercía, pero todavía se valía más o menos este pretexto de que no podían, por ejemplo, sancionar de manera directa a los particulares, ¿no? Ni el Código Penal ni el COFIPE le daba facultades al IFE a sancionar a las televisoras o al Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Es el caso más clásico. Ahora sí, y aún en ese momento tenían grandes facultades, no los ejercieron y hicieron un gran daño a la misma institución. Ahora que sí tienen estas facultades, todavía no ejercerlas es el peor favor que pueden hacer para la institucionalidad del país. Ellos creen, quizás moderando, ¿no?, su actuación, van a ganar en términos de legitimidad y conciliación con los actores diferentes del país, pero al contrario, al decepcionar y al no llenar y ejercer estas facultades, yo creo que lo que está ocurriendo es que están creando otra vez la situación para una crisis de legitimidad del mismo IFE, que al final pues es una crisis de legitimidad institucional del país, porque el IFE era la joya de la corona de la reforma del Estado, o sea, que no se nos olvide, el IFE fue el ejemplo de la transición democrática, la construcción del IFE fue el centro del pacto político construido en 96-97, o sea, hay otros elementos también, no fue el único, pero entonces un poco la suerte del IFE es la suerte también de nuestra democracia. Entonces, pues ahí están algunas reflexiones, ¿no? Tomamos un par de preguntitas y ahí sí ya es que tengo que estar en el centro de la ciencia, entonces voy a ir así como Fittipaldi, ¿no? La duda es sobre los órganos autónomos, porque
parecería ser que corrieron el mismo camino. Me refiero a la COFETEL, a la Comisión Nacional de Competencia, al Banco de México, al IFAI y al IFE. En fin, terminaron siendo, y yo creo que el primero que lo hizo porque el IFE fue la concreción del pacto político, de los acuerdos que se llevaron en el castillo de Chapultepec, en los seminarios, en muchos ámbitos, y finalmente se concretaron ahí en la creación del IFE. Pero yo la pregunta que te haría es esta, si no terminaron siendo también cuotas de partidos, porque todos estos órganos, al tener una instancia de legitimación legislativa, unos concretamente en el Senado, pues terminaron siendo cuotas, y el último caso lo vemos en el IFE, y no quedó, a mi modo de ver, las gentes de mayor calificación ni siquiera en eso, porque fue una convocatoria abierta, sino los que estaban en condiciones de llevar un pacto y de generar menos ruido. Es el caso del actual presidente consejero y de los consejeros que quedaron. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, también señala que en la época de Bolívar hay un cambio de secretario ejecutivo, y que desde ese cambio de la secretaría ejecutiva ha persistido el mismo problema de la incapacidad también del IFE, de un problema que tiene, que es la administración eficaz de las elecciones, ¿no? Entonces esto yo creo que, lejos de irse resolviendo, se está atorando. En el caso concreto de esta nueva legislación, se ve en el monitoreo, ¿no? Sí. Que es un problema que ya rebasó, yo creo que al IFE, y que no veo la forma en que esto se vaya a resolver. Yo creo que aquí estamos en una cosa rara, un debate un poco entre sordos, porque por un lado los académicos, los de la sociedad civil, las ONGs siempre dicen que tenemos que ciudadanizar estos organismos, ¿no? Necesitamos ciudadanos, expertos, independientes. Pero cuando dices eso a los diputados que están acá, diputados, tomando esa decisión, les suena ridículo, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Porque si ellos, por lo menos por ley, tienen la facultad para nombrarlos, evidentemente estas personas van a llegar propuestos por un partido político, no van a, aunque nombraran a la persona más pura, van a llegar propuestos por un partido político. Entonces, pues, les entra por una oreja y les salen por otro, y van directamente por sus propios intereses. La negociación de los nuevos consejeros, en esta última renovación, fue así, fue básicamente igual que en 2003, ¿no? Yo no veo grandes diferencias entre 2003 y 2000, creo que fue, no sé en qué año está, 2008 realmente, 2008, porque se nombraron en 2008 los primeros de febrero. Pero una convocatoria. Sí, la convocatoria se lanzó en 2007, pero no sé cuándo es cierto, pero no se pudo concluir hasta 2008, y luego estaba el otro en julio y agosto de 2008. Entonces, lo que prevalece es esta negociación política que termina colocando a personas pues, realmente no mediocres en estas posiciones, y sobre todo muy subordinados a sus amos políticos. ¿Qué pasa en 96? ¿Es diferente o no? No es diferente. En 96 también es un asunto de negociación política, hay que recordar eso. La diferencia yo creo que son en tres partes. Por un lado, tenemos una crisis política fuertísima en el país, o sea, es la salida de pues, la doble crisis económica y política de 94, 5, 6, el zapatismo de crisis económica, una situación parecida que lo estamos ahora quizás. Entonces eso como que le obliga a toda la clase política a despertarse por su propia, para mantenerse vivos ellos mismos, ¿no? Para sobrevivir como clase política tenían que llegar a este pacto entre ellos mismos. Y en segundo, las cuotas que se hacían no eran cuotas puras, no era un asunto de que tu partido pones tanto y tu partido pone votos. Había una mesa de negociación, pues es raro, o sea, quizás las ventajas del autoritarismo, ¿verdad? Era una negociación en gobernación entre los líderes parlamentarios en que sacaran nombres y tenían una capacidad de vetar y discutir incluso perfiles, algo que ya no pasa ahora en un espacio democrático, y a cada grupo parlamentario quiere sus consejeros suyos. Es extraño, pues, ¿no? Entonces, en esa negociación había cuotas, sí, o sea, cada partido proponía cierta cantidad, pero la obligación también de defender las propuestas, se vetaron
yo he entrevistado a casi todos los que pertenecen ahí, manejan números diferentes, pero por lo menos 50, 60, hasta 100 nombres en esas mesas de negociaciones, ¿no? Intentando conseguir personas que sí propuesto el compartido, pero que pudieran ser aceptables a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que pues habría que empezar esta forma de nombramiento. Hay otros, como por ejemplo para nombrar los magistrados del tribunal electoral, es la Suprema Corte la que integra las ternas, los remite al Senado, y el Senado los elige. Esto obviamente le otorga más control, bueno, quizás menos politización, pero más control de las instituciones realmente executadas. O sea, según perfiles más conservadores, pues, ¿no? Si la Corte está entregando las ternas, no vas a tener personas que salen mucho del huacal, ¿no? Y que el Senado los elige. Entonces, depende de lo que creamos. Se ha propuesto pues, un comité ciudadano que elige a los integrantes, pero ¿quién elige a los integrantes del comité ciudadano? ¿No? Entonces, siempre es un reto ahí para encontrar las fórmulas, ¿no? Yo creo que más allá de la ciudadanización, la pluralidad quizás es más importante, ¿no? Bueno, esto se puede pasar. Lo que ocurre en 2003 no es tanto que nos falten ciudadanos, pero que nos falta el PRD, nos falta un representante, pero alguien que generaba alguna confianza entre las fuerzas políticas de izquierda. Y yo creo que ocurre algo muy similar ahora, ¿no? El PRD a partir de la negociación otra vez no coloca a nadie que tenga convicciones pues, de izquierda en el Consejo General, ¿no? Y esto me parece muy lamentable. Igual lo ideal sería muchos ciudadanos puros, pero ante esa imposibilidad, mejor tengamos una pluralidad de ideologías, personas, no sujetos, no correas de transmisión de partidos, pero una diversidad de ideologías en ese consejo que pueden debatir y entre ellos llegar a... Y eso es un poco lo que ocurrió en el 2003. Después de 2003 no, y en el nuevo consejo pues tampoco. También tenemos como un consejo muy monocromático en que no estamos atestiguando estos debates públicos, y yo creo que otra vez porque nos falta esa perspectiva pues, de izquierda, no del PRD, no una correa de transmisión del PRD, no solo de eso, pero otro punto de vista desde esa otra ideología para compensar las otras ideologías que sí están representadas ahí. Les pido mil disculpas, de verdad me da muchísima pena, me gustaría mucho discutir con ustedes. Aquí estoy, Luis, Muy bien. en la UNAM, y ojalá El tema. Yo en lo particular efectivamente veo que hay un problema en cuanto a la arquitectura de construcción del IFE. No termina de definirse como un árbitro, no termina de definirse como un juez, no termina de definirse como un organizador de elecciones, y ahora con las nuevas competencias pues también hay una especie de supervisión de la gestión de la propaganda en los medios, y muy probablemente de calificación de la propaganda en los medios. Hay pues ahí una serie de elementos que vale la pena reflexionar a efecto de que podamos finalmente saber no solamente a dónde va en esta lógica de distribución de cuotas, que efectivamente está determinada en términos de qué partidos pueden tener una mayor influencia para el nombramiento de los consejeros, y por otro lado una perspectiva efectivamente de ciudadanización, que significaría otros procedimientos y otras convocatorias, es decir, convocatorias que llamaran fundamentalmente a gentes que no estuvieran estrictamente vinculadas, o que por lo menos haya pasado un tiempo razonable en el sentido de su pertenencia o vinculación a algún partido, y que su perfil estuviera analizado en términos fundamentalmente de capacidades y de experiencia. De experiencia en el sentido de conocimiento de la problemática electoral y de su conocimiento en términos de haber participado desde la academia o desde la función pública en procesos de una naturaleza parecida.
A mí me parece que si hubiera este proceso de ciudadanización, podríamos efectivamente contar con un IFE pues completamente distinto de lo que hoy es, que en realidad puede de alguna manera estar profundamente contaminado de las posiciones de los partidos y particularmente del partido que durante mucho tiempo fue el partido oficial o del nuevo partido oficial, y eso de alguna forma pues rompe con esta posibilidad de un arbitraje neutral que debe tener un instituto de esta naturaleza. Y lo que tiene que ver con la actuación de los medios en las campañas, que bueno, en un sentido o en un aspecto de eso que es tan complejo, es la propaganda que tiene que pasar en tiempos de campañas, y que fue punto medular y punto de gran discordia dentro de la reforma electoral entre las televisoras, que se pusieron realmente bravas, porque sí, digo, suena a una nimiedad 48 minutos, pero para ellos es terrible. O sea, en 2003 echaron para atrás el impuesto oficial del 12.5, precisamente porque para ellos en términos de publicidad es mucho dinero, millones. El dato que probablemente sea como más de corrillo, más de rumor sobre esta negociación de las televisoras con el IFE para cambiar la forma de la propaganda a cintillos y plecas, es grave en varios sentidos. Es grave en el sentido inicial de que este tipo de publicidad que insertan en programas, telenovelas, partidos de fútbol, eventos de todo tipo en televisión, es una publicidad que de inicio es ilegal. Bueno, ilegal, pues sí, es ilegal porque no tenemos, bueno, el reglamento de publicidad que tenemos en este país, así como nuestra ley de la red de televisión, es del año de la canica, ¿no? Por decirlo en términos coloquiales. Y es en efecto, primero, un reglamento que no se aplica, pero que además es totalmente contra el derecho de los televidentes, de los radioescuchas, porque también en radio se inserta publicidad dentro de los propios programas, dentro de los propios, no el tiempo específico que es ya para publicidad, que además es enorme. Si ustedes hiciéramos solo por ociosidad, si quisiéramos, un análisis, un día, si escucháramos en programa de espectáculos, 1 hora del programa de espectáculos, haciendo cuentas de cuánto se dedica a publicidad de tiempos formales de publicidad y a publicidad adentro del propio programa, entonces nos damos cuenta de que lo que nos ofrecen como programa, estemos de acuerdo con que sea chisme político o chisme del espectáculo, lo que sea, lo que nos ofrecen de programa es nada, ¿sí? Entonces, de inicio, ese tipo de publicidad, ya veremos próximamente si este tipo de rumor que nos comentó el doctor Ackerman sea real o no, que yo no lo veo tan descabellado. Así se están buscando muchas formas y muchos recovecos por donde darle toda la vuelta a la reforma. Y digo, mientras logran que haya una contrarreforma, ¿no? Y cuando digo logran me refiero específicamente a los concesionarios de televisión, pero es increíble que además quieran negociar con algo que en sí mismo no es, pues, tal vez no, ilegal no sea el término porque no está en un reglamento, pero es ilegal porque está atentando contra el derecho del televidente, de los que consumimos esos productos, ¿no? Y que además, bueno, de la discusión de que hacen uso de un espacio radioeléctrico, claro. Entonces creo que hay muchos aspectos muy interesantes de esta reforma. Uno de ellos también tiene que ver con la parte económica, que es otra arista a reflexionar muy, muy fuerte, de la parte económica, de cuánto entra a las arcas de las televisoras cada que hay elecciones. Digo, no es gratuito
el encontronazo que hubo para esta reforma. No es poco dinero. Si ustedes, bueno, si revisamos estadísticas, si revisamos números del propio IFE, nos damos cuenta que una gran cantidad del dinero de los partidos políticos del que se le da como presupuesto público va para propaganda en medios electrónicos, ¿sí? El profesor no está tan de acuerdo. Lamentablemente yo no tengo ahorita las cifras, pero simplemente podemos ir directamente a las cifras que da el IFE de la última campaña y del gasto que se hizo en medios electrónicos por parte de los partidos políticos. Son solo aristas, digo, que hay, que obviamente no podemos ahorita profundizar aquí, porque bueno, no, también no es tiempo, etcétera, y no tenemos ahorita también otras, pues algún otro especialista, podríamos llamar así, que nos hace, que nos esté como diciendo, bueno, va acá, pero creo que son reflexiones muy interesantes, que hay que seguirles mucho la pista, porque como también lo señala el doctor Ackerman, es parte medular de la vida democrática, o como le queramos llamar, en el país, ¿no? O la vida electoral, o la vida política, o la vida del espacio público, no sé cómo le queramos llamar. Hay algunos datos que son importantes que se vean. En primer lugar, esta reforma del 2007 tiene un problema, es el problema del monitoreo. Es un problema que no se ha podido monitorear el conjunto de las televisoras, de las estaciones de radio. En segundo lugar, los recursos económicos que le daba el IFE que se transferían han aumentado, sus recursos se han compensado, han salido ya diversas notas a lo largo del año, notas periodísticas, sobre la compensación que se ha dado a las televisoras por vía de la publicidad oficial. En tercer lugar, el día de hoy, si ustedes vieron los periódicos, vienen unas fotos del PAN, en donde dice que relacionen fotos con nombres de personajes del PRI. No sé si lo vieron o si tú lo traes ahí. El antecedente de esto es el pasado lunes que salió una cosa que se llama Sopa de Letras, sí, que era relacionado. Ustedes lo vieron. Esto va a la publicidad contrastada, porque aquí se evitó la publicidad negativa en los medios de comunicación, concretamente en televisión y en radio. Pero si ustedes se han dado cuenta, Germán Martínez, si ingresan a la página del PAN, ahí aparece en internet, y internet no quedó regulado. Sí, es esta. ¿Sí? Entonces, tenemos en concreto tres cosas. Primero, que este recurso se está compensando por vía de la publicidad oficial, porque recuerden ustedes que el 12.5 cae con el decretazo y entonces se comprimen los tiempos. En segundo lugar, no queda normada la parte de medios impresos. Este es un ejemplo. Y el tercero, yo los invito a que vean ahí en la página del PAN cómo es retomada esta parte de la publicidad contrastada en los noticieros nocturnos, en las estaciones de radio. Entonces ya no está, es una salida que le está dando a la violación de la ley. Y esto yo creo que va a ser muy importante, porque lo que se trató de esta legislación fue de evitar la publicidad negativa y contrastada. Pues ahí tenemos los ejemplos. Empezó el lunes, lo de Germán Martínez también, y yo creo que en los próximos días va a aparecer en el debate parlamentario toda una serie de... se va a debatir la cuenta pública del 2005 y del 2006, y ahí el PRI ya ha hecho algunas filtraciones el día de hoy en las columnas políticas sobre las fraudes que hizo Vicente Fox y los hijos de la señora Marta Sagún. Entonces todo va perfilando a que lo que se había tratado de evitar es la publicidad contrastada. Ahí está. La segunda, se le dio la vuelta, y lo pueden ver en la página del IFE. Y lo tercero, no están perdiendo nada las televisoras, se están compensando por otra serie de anuncios. Y en suma yo creo que quedamos igual. Y ahí viene un problema de los organismos autónomos, que lo señalaba yo con la pregunta que le hice. Los organismos autónomos también todos están en una situación muy difícil. Eso señalo rápidamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, falta que se nombren miembros
Consejo de la Junta Directiva. El Banco de México falta el nombramiento del vicegobernador. En el IFAI, pues también los recursos y las acotamiento de las condiciones de la arquitectura institucional que habían dado, lejos de ir abriéndose, se ha ido cerrando. La Comisión Federal de Telecomunicaciones pues, prácticamente está totalmente acotada desde la salida de Luis Telles con esta situación que se dio. Prácticamente está viviendo ahorita una crisis institucional que se deriva de que se dice que el arquitecto Osuna fue el que permitió y transfirió estas llamadas telefónicas a la señora Felicitación Carpintero. Entonces, ustedes reconocen ese y no me voy a ahondar mucho ahí. Y el último punto también ahí central que se ve es en la Comisión Federal de Competencia, que es la que tiene que ver toda esta parte muy importante de telecomunicaciones, concretamente entre Televisa y Telmex, que también está viviendo en este momento pues, una crisis. Y en suma yo diría que al corte de 96 me permitiría yo decirles con Ackerman que estamos peor porque ya al país le costó mucho dinero y esfuerzo a construir estas instituciones y prácticamente todas están viviendo una situación de una crisis institucional. Luego la reforma que se hizo en el 2007-2008 para evitar precisamente esta situación, pues ahí están los datos duros, las evidencias de que también fue un fracaso. Y finalmente, bueno, pues los ganadores siguen siendo las televisoras, porque si ustedes se dan cuenta y prenden la televisión, sale Germán Martins y dice, bueno, es que lo tomamos de internet, y le dieron la vuelta y pues yo creo que quedamos igual o peor, pero peor yo diría porque los consejeros, que sí se abrió un debate, ya no hay tiempo de hablar con Ackerman, pero sí se abrió una convocatoria, se presentaron varios cientos de personas, hicieron incluso una prueba ahí en la Cámara de Diputados, ustedes recuerdan, que fue un examen abierto, sí, y finalmente pues, quedaron los últimos lugares. Se presentó gente de mucha valía y también gente que pues, prácticamente iba a buscar una chamba, ¿no? Pero hubo de todo, pero sí los que se presentaron por las calificaciones que tuvieron, por el posicionamiento, pues no fueron los mejores. Entonces podríamos decir que es un IFE de tercera por las gentes que lo están integrando, con muchos vicios, con muchos problemas, una ley que parece ser fallida. Y por último, pues, un fracaso del país en la construcción de estas gentes que, entre comillas, pensaban que iban a ser puros, incluso Ackerman lo señaló, ¿no? Esos hombres puros que estaban ahí. Entonces, esos finalmente no se encuentran y hoy son instituciones acéfalas y en crisis, ¿no? En el 2006, según Luis Carlos Ugalde, el presupuesto de todos los partidos fue alrededor de 1.600 millones de pesos en publicidad. En el 2009, la publicidad oficial del gobierno federal es de más de 2.000 millones de pesos. Ahí está la compensación de la que hablaba el profesor. Y además, en 2009, el gasto que van a hacer los candidatos a diputados y algunos otros candidatos de los partidos para producir sus spots, algo que no está regulado en la reforma, es de alrededor de 3.600 millones de pesos. Entonces, se está gastando una cantidad inmensa de recursos en spots que no están abonando ni al debate democrático ni a nada prácticamente, ¿no? Están gastando dinero a lo absurdo cuando sabemos que hay necesidades mucho más urgentes, ¿no? Son alrededor de 5.600 millones de pesos en producir y en esta compensación que hace el gobierno federal de dar mucho más dinero a publicidad. No es que los medios no perdieran nada. O sea, tienen todo esto de compensación publicidad oficial, que además ya la tenían también desde antes. Pero si no hubiera habido un nicho al que se le estuviera golpeando con esta reforma, nosotros vimos, las televisoras fueron capaces de transmitir 3 o 4 horas de debate, si quieren, si no eran en horarios AAA, pero sacrificando 4 horas de sus programaciones para hacer público un debate, algo inédito en la historia de los medios de comunicación en este país. Un debate donde ellos estaban debatiendo con los diputados, rebatiéndoles y exigiéndoles que no les coartaran su libertad de expresión, con obviamente, argumento falaz que sacaron los medios de comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes señalan, y esta es la parte grave en la que hay que poner toda la atención. Nuevamente son aspectos distintos de una problemática que es sumamente caótica y sumamente compleja, y
qué tiene que ver con medios de comunicación en nuestro país. Yo creo que uno de los elementos que deberíamos de destacar es que en función de esta reforma electoral de 2007, yo creo que los medios de comunicación perdieron especialmente la posibilidad de intervención directa en los asuntos electorales. No solo en términos de, a veces hasta de contenido, de los spots, de lo que se publicaba o de lo que salía en televisión, en la radio, sino sobre todo en esta posibilidad de dirigir prácticamente el proceso. Recuerden que en algunas ocasiones, bueno, en años y décadas anteriores siempre se había dicho el cuarto poder, ¿no? Los medios o la prensa en general, y ahora hay estudiosos que dicen, bueno, llegan a ser estos poderes fácticos tan importantes que destruyen candidatos, ¿no? O en todo caso los impulsan, ¿no? Y entonces, bueno, los medios de comunicación son fundamentales para esta cuestión electoral. Y yo supongo en especial que esta reforma electoral de 2007, en donde interviene el Congreso, yo creo que tratando de recuperar también cierto poder político, ¿no? Por algo se hizo esa reforma de 2007, y en ese sentido yo creo que tiene bastantes cosas positivas que sí valdría la pena exigir en todo caso que este IFE tuviera la aplicación o el ejercicio de esas facultades que efectivamente le corresponden, están de manera muy explícita, está prohibida la propaganda negra, ¿no? Hay cuestiones que están perfectamente explícitas y que en ese sentido yo creo que valdría la pena a lo mejor que pudiéramos reflexionar en función de recordar que en otros años pues hubo la posibilidad de participar de manera organizada en el sentido de proponer, y hay cuestiones ya trabajadas, ya reflexionadas, escritas, etcétera, respecto de una nueva ley de radio y televisión en donde abordara todas estas cuestiones que quedaran perfectamente explícitas respecto del papel de los medios de comunicación en este ámbito político que significa pues casi nada, ¿no? La regulación de la vida democrática, como dijo aquel, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena que pudiéramos conocerla totalmente a detalle en función de ya lo publicado, de esta reglamentación y todo, pero además exigir a que este IFE pues se supone que con esas condiciones que habían ya transcurrido, ¿verdad?, de años anteriores en relaciones de desarrollo de un área autónoma, tuviera efectivamente toda esta exigencia de la sociedad respecto de lo que espera para una cuestión electoral transparente, limpia, efectivamente, bueno, pues con la participación de la gente y no de manera determinante por parte de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que sí sería algo que tuviéramos necesariamente que reflexionar y actuar, ¿no? Tengo la impresión de que efectivamente lo que pelean las televisoras, y para ellos está a salvo, es una transferencia de recursos públicos como un surplus al funcionamiento de las televisoras. Y ahorita no les importa tanto el problema de la opinión, ¿no? Manejar que esto acota la libertad de expresión o la reduce o la ataca, sino más bien garantizar que esos recursos pasen. Yo creo que al mismo tiempo eso nos permitiría efectivamente pensar radicalmente en otra cosa. A mí me parece que si queremos hacer una reforma verdaderamente democrática, habrá que ir hacia el esquema de la televisión francesa, en donde los anuncios de los partidos por televisión en campañas están prohibidos. Uno, entonces no hay transferencia de recursos públicos al ámbito privado de los medios. Segundo, la regulación es en torno a los porcentajes de información de los participantes en los procesos electorales. Es decir,
hay una institución reguladora que le puede decir a Canal 2, a TV2 o a TV3 en Francia, decirle en el último mes tu referencia al candidato A ha sido del 20%, tu referencia al candidato C ha sido del 23%, tu referencia al candidato C ha sido del 35%, entonces cuida tus proporciones de tal manera que haya equidad en términos de las referencias a los distintos candidatos. Esto nos quitaría de problemas, verdaderamente, porque se dejaría de ver el problema de los recursos por televisión a los partidos como un botín político, que es en el fondo lo que están peleando fundamentalmente las televisoras, y al mismo tiempo garantizar su capacidad de información sobre los procesos electorales en términos equitativos como una obligación de informar a la población por parte de las televisoras. Esta es la primera parte y a mí me parece que por ahí tiene que haber un campo de reflexión que me parecería importante desarrollar. Y el segundo, volver a la idea de la ciudadanización del IFE. A mí me parece que si esto se deja en manos de los partidos, el IFE tiene el riesgo, primero, de la contaminación por parte de las fuerzas políticas en términos de su funcionamiento, y segundo, la contaminación que hoy existe en términos de la relación entre los partidos y las televisoras, que puede funcionar como una especie de cabildeo, que además está funcionando en términos de que haya ofertas fundamentalmente de información sesgada, subliminal, manejada en términos de candidatos que se puedan cubrir o no cubrir en términos de sus actuaciones, con la oferta de una mayor o de una menor visibilidad. Entonces, a mí me parece que la única garantía posible es efectivamente iniciar un proceso de reforma en donde los partidos queden fuera del IFE. A mí me parece que eso sería esencial en términos de garantizar una verdadera neutralidad y donde las competencias de los consejeros estuvieran dadas por, no las competencias, sino la nominación de los consejeros estuviera dada por sus competencias, en términos analíticos, en términos profesionales, en términos de capacidad de diálogo, en términos de garantizar una verdadera neutralidad del aparato regulador de las elecciones en este país. Hay varios datos aquí que pueden ilustrarnos esta reforma. En marzo de 2007, ahí cuando se da este evento en el piso 5 de Caballito, aparecen tres actores que serán fundamentales en esta reforma: el senador Ricardo García Cervantes, Pablo Gómez, y prácticamente un personaje que va a hacer este diseño, que no es legislador, pero que actúa a partir del PRI, que es Jorge Alcocer, el director de la revista Voz y Voto, que es quien promueve y prácticamente quien en ese momento se piensa que va a ser el nuevo presidente del IFE. Y la reforma, prácticamente por qué se da, es que también hay que ver, o sea, hay datos ahí que son importantes analizar. Uno, aparecen datos intimidatorios sobre la vida de quien es el líder de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Santiago Krill. Aparecen notas y bastante difamatorias, incluso se le llega a borrar de actuaciones que él había tenido en el propio noticieros de Televisa. Aparecen también datos incriminatorios sobre el PRD, sobre el PRI. Entonces es un momento en que se juntan estas fracciones y se hace se empieza a legislar. Después de esa reunión, a las 12 horas, se parten de ahí los senadores y se van a la Cámara de Senadores. Hay una sesión extraordinaria y se vota la ley.
y luego pasa a los congresos de los estados. El único que no le aprueba es el Congreso del Estado de Coahuila. Se reúnen los 18 congresos y se establece constitucionalmente la reforma. Hasta ahí es, digamos, es la primera parte de este impulso. Pero vienen otros impulsos que van a retrotraer la reforma. Serían dos, a mi modo de ver. El primero, cuando empieza esta transferencia de fondos del sector público para comenzar. Y la segunda, cuando desde las televisiones empiezan a generar programas. Concretamente Televisa en tercer grado y Televisión Azteca empieza a generar una barra. Y si ustedes analizan Televisa, últimamente se dio un debate hace 3 semanas, si lo pueden buscar, está en Milenio y en 4 programas de tercer grado, con una pugna que se da entre Ricardo García Cervantes y Joaquín López Dóriga. No sé si lo llegaron a ver, pero el motivo de la discusión es que señala Joaquín López Dóriga, incluso con frases muy, muy fuertes e improperios, acusa a García Cervantes de que es un faccioso. Esto no se ha terminado, ustedes lo pueden buscar. Ahora hay una página de Televisa en internet que se pueden ver los programas anteriores. Ahí pueden buscar hace 3 tercer grados y es bastante difícil. Entonces no hemos salido de eso. Y la otra cuestión por la que cae y el anterior consejo del IFE y esta ley era para evitar que se repitiera la publicidad contrastada. La publicidad contrastada llegó a México con Antonio Solá, que era el publicista del Partido Popular, que acababa de estar en El Salvador, y es una gente que de nueva cuenta está aquí con esta publicidad contrastada. ¿Cuál fue el lema en 2006? Pues López Obrador es un peligro para México. Entra el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y si ustedes se dan cuenta también en muchas de las telenovelas también entraba esta publicidad, que no eran como anuncios subliminales. Todo esto se está repitiendo ahora y entra en internet. En internet yo creo que va a empezar la segunda ofensiva, ya la vimos que le está manejando Germán Martínez, y empieza la publicidad contrastada. Y si ustedes recuerdan, hasta hace 15 días el PRI iba ganando en todas las encuestas. Prácticamente ahora viene un proceso que va de caída, y el día de hoy también el Proyecto Reforma, desde ayer, le empieza a pegar al perro de esta ola con el caso de un narco rateo que roba petróleo, y empieza ahí que también es una situación caótica. El día de hoy también aparece en el Proyecto Excelsior, ustedes lo vieron en la mañana, como el diario de Yucatán denuncia que la Lotería Nacional quería comprarle publicidad. En fin, en suma, yo creo que el ideal de esta reforma de hacer una competencia electoral más razonable y menos ríspida, pues ya fracasó. Veamos hoy estos comentarios, las titulares de los periódicos. En segundo lugar, no han perdido las televisiones. Yo creo que incluso las televisoras ganaron más poder, porque ahora están por encima de los órganos parlamentarios. Se han erigido en un estado. Incluso el comentario de Joaquín López Dóriga, manejando a estos políticos como corruptos, como gente vaga, etcétera, al Congreso. Y entonces ellos prácticamente pues, es ahí el tribunal de la televisión que está por encima de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y yo creo que esto también se pueden ver, si ustedes han visto el día de hoy, ayer, con el evento que tiene Televisa con los estudiantes. No sé si ayer lo pudieron observar, pero pues prácticamente fue Marcelo Ebrard, fue el procurador general de la República, el procurador del Distrito Federal, los dirigentes de los 3 partidos políticos, ahí fueron a comparecer, ¿no? Fueron a comparecer ante Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, yo creo que con esto terminaría, lo dijo hace 3 semanas en una intervención que tuvo en el ITAM, que fue comentada por Denise Dresser en la revista Proceso, y que aparece también en el reporte Índigo, cuando señala claramente que dice que a él no le iban a robar, ¿no? Que él ya estaba harto de que lo robaran y que él no va a permitir esto, que lo estén robando los partidos políticos. Y bueno, ahí entonces se da uno de los puntos que yo creo que fue el fracaso, que el concesionario ya no se siente concesionario, se siente dueño del poder. Y el caso de ayer yo creo que fue patético, cuando la señora Beatriz Paredes, ahí con Jordi Rosado, empieza a cantar
y verídico, o sea, empiezan a cantar ahí y los tres señores de los partidos políticos, pues, se plasman ahí y prácticamente a vista de que estén coordinados por Héctor Aguilar Camín. Y el problema finalmente, pues eso ha sido las notas, si ustedes vieron los noticieros ayer de Televisa, y ahí pues van a comparecer, es el órgano de comparecencia de la República, de la República Mediática. Y por último también señalarles, bueno, pues desde estas situaciones de publicidad contrastada, el hecho pues es brutal, porque los adjetivos que trae la sopa de letras del pasado lunes y la que trae hoy contra el PRI, pues yo creo que son el mejor elemento. El lunes pues prácticamente eran corruptos, tranzas, y hoy se señala que el señor unos son fascistas, otros son tranzas, otros son fascinerosos. Ese es el tipo de publicidad que hemos llegado. Y concluyendo lo que decía Germán, de que sí el IFE tiene muchas posibilidades de la educación cívica, pero la educación cívica ha quedado en eso, en improperios, en ataques, y eso consume millones de pesos. Y yo, espérense, yo calculo que el día 12, 14, terminando la Semana Santa, en internet viene una guerra mediática que lo que vimos en el 2006 va a ser cosecha. Y por último, también señalarles que, bueno, hay algunos datos que nos revelan muy duros, que revelan tres cosas. Primero, el costo que esto está teniendo en dinero, pues que prácticamente las televisiones no lo han perdido. Segundo, las televisoras se han convertido ya en un metapoder, porque ahí van y comparecen los presidentes de todos los partidos políticos. Y el último, que me parece que es el más grave, es que prácticamente dejaron de ser concesionarios. Cuando ustedes ven a Emilio Azcárraga, ya cuando inaugura este evento de Televisa, es pues, prácticamente el mensaje es: voy a traer a todas las personas, los que en México que cuentan, y van a comparecer ante esta televisora. Y finalmente decirles que si ustedes se dan cuenta, entre la telenovela Alma de Acero y Joaquín López Dóriga, 25 minutos después cae el rating a 11 puntos, está en 45 y cae. Entonces, pues también el ciudadano mexicano que nosotros creemos aquí que existe y que busca y regresa, no existe. Es prácticamente lo que va aguantando al Joaquín López Dóriga, es el avance que hace en esa telenovela. Si ustedes si han visto ahí, lanzan un avance y luego empieza a caer, se mantiene con el rating y es el que le da la entrada, ¿no? Entonces estamos en una situación realmente, yo diría, peor que en el 2007, en el 2008, el 2009, y quién sabe cómo terminemos este proceso electoral. No se ve que vayamos a salir muy bien librados en términos de esta lucha que se evitó, que era la propaganda. Pero no distingues este fenómeno de que la televisión se convirtió ya en este metapoder. No lo distingues a partir de la reforma electoral, ¿o sí? O sea, no distingues como yo creo una que, consecuencia de la reforma electoral. Yo creo que a partir de la reforma electoral se fortaleció. Porque estoy de acuerdo con los argumentos de se fortaleció el poder mediático. Pero yo en mi caso, yo distingo este fenómeno, no sé, tiempo atrás y con más fuerte en la coyuntura de 2003 y los videoescándalos. Como esta parte donde la televisión y los medios de comunicación se erigen en grandes jueces, de una manera totalmente explícita. Los videoescándalos, tenemos un libro sobre eso, ¿no? Yo tengo un libro ahí sobre eso. Los videoescándalos todavía eran dirigidos y asignados a un partido. Aquí ya, recuerden que la reforma del 2007 se erigen todos los partidos, votan todos los partidos, y es aquí, en el 2009, cuando las televisoras ya están por encima de los partidos políticos, y cuando se han dado el lujo, pues, con esto concluyo, de borrar a CRIL, de tumbar a CRIL, de impugnar al PRI, de impugnar al PRD. O sea, ya se dieron cuenta de que son un poder superior al que tienen los partidos políticos. Y yo les digo esto, tienen tal poder que fueron estos personajes hace 2 días, ahí estuvieron, incluso algunos de ellos, como Beatriz Paredes, cantó
votó, el otro Germán Martínez se lanzó. Fue un espectáculo, pero el poder, el espectáculo lo da Televisa. Yo estoy de acuerdo, pero solo lo observo tiempo atrás. No. Como una consecuencia. Como una consecuencia. Ahí lo significativo no es que el PRI haya perdido 10 puntos en la intención de voto, o que el PAN haya subido 2, o que el PRD haya perdido 3, sino dónde se fueron esos votos. No se fueron a ningún partido. Esto se los comento porque, de acuerdo a cómo veo los discursos, tanto de los políticos como de los medios, autoridades, en fin, protagonistas de las elecciones, de repente a mí me da la impresión que las elecciones cada vez ya son lo de menos, y me explico. Eventos como el de Espacio, la convocatoria que puede llegar a tener Televisa en recibir absolutamente como en su casa, así como invitados solamente a líderes de todos los partidos políticos y líderes empresariales, en fin, protagonistas de muchos sectores importantes. Me da la impresión de que el resultado o cómo vayan a quedar las elecciones parece que no van a variar mucho en términos muy generales. Lo que me hace pensar en que han logrado de alguna manera los denominados poderes fácticos o metaconstitucionales, como poder haberle dado la vuelta a las elecciones y haberlas dejado en un segundo plano, en donde lo importante ya está amarrado desde antes. Y en eso, y para decir eso, me apoyo en el revoltijo que se ha hecho entre políticos que se pasan de un partido a otro. Ahora recién me enteré que Sergio Estrada Cajigal, pues ahora está haciendo el proselitismo por el candidato del PRI en Morelos, ¿no? En fin, la indefinición política, que es otro punto y aparte, pues también está ahí muy presente, pero me da la impresión de que de repente en los tecnicismos para abordar las elecciones, las acotaciones que se hacen para invertir en medios, me da la impresión de que ya esto ya se le dio la vuelta desde hace varios años o varias elecciones, y sí, ciertamente pues es el espectáculo principal, ¿no? O sea, ahí vamos a estar, vamos a participar todos, algunos con convicción, otros esperando recibir alguna regalía. Para como está la situación no se me hace nada malo tampoco en realidad que alguien trate de usufructuar en las elecciones, pero en fin, o sea, lo que les quería comentar es que me da la impresión de que las elecciones en este momento parece que son lo menos importante, porque tampoco se refleja grandemente, digamos, en beneficio para los partidos, ¿no? Así de que a Germán Martínez no le ha servido de mucho, o sea, el grado de irresponsabilidad para manifestarse o hacer este tipo de campañas tampoco le ha redituado en gran medida o ha volteado la intención de voto de una manera sustancial, ¿no? Y no solamente en este momento de las elecciones, que es muy importante, sí, pero es un momento. Y le estamos dejando los ciudadanos ese poder a los medios para que se apropien de ese momento, que además es el momento de elección de poderes, ¿no? Entonces, para mí lo que tendríamos que discutir también son como las fallas estructurales que tenemos en la vida política y los actores que la componen en todo momento. Sí analizar qué pasa con las elecciones, pero también qué pasa antes, después y en medio. Y no darle tampoco toda la fuerza y toda la prioridad a este momento, que sí es importante, pero no lo sería tanto si tuviéramos resueltas muchas cosas el resto del tiempo, ¿no? Que eso creo que nadie lo discute y creo que es importante discutirlo. No. O sea, aparentemente se entregaron resultados, el IFE los presume incluso, pero pues en efecto, o sea, son los medios nacionales, las repetidoras, y sí, y no es Ibope quien fue quien hizo monitoreo, no se dio abasto, y curiosamente primero se le informaba a las televisoras sobre la tendencia. No, no es curioso. No ¿Ande? es curioso, ni es casual. Bueno, fue una expresión irónica más bien, pero primero se les informaba a ellos sobre los resultados del monitoreo mensual que se hacía, ¿no? Que además siempre iba con un retraso de más de un mes también. O sea, es un despropósito en realidad. Pero bueno,
Y nada más señalar que la próxima sesión del observatorio es Hoy en 15. Habrá pobreza.